Emma estaba a 10 pasos de la acera cuando Bruno se abalanzó. El pastor alemán gruñó con tanta fuerza que dejó a todos los padres, profesores y niños paralizados. No ladraba por diversión. Ladraba como si algo estuviera mal, terriblemente mal. Y cuando por fin revisaron la válvula, el hombre conducía. La escuela se quedó paralizada de incredulidad. Era una tarde templada de martes de principios de primavera, de esas en las que no necesitas chaqueta, pero aún así, te agarras bien por si acaso. En la primaria, Willow Ridge, sonó el último timbre, como cualquier otro día. Los niños salían de las escuelas como un torrente de alegría, mochilas rebotando, cordones desatados, manos pegajosas por los vasos de mermelada del comedor, aún manchadas con la brillantina de la clase de arte. El oficial Martínez, se encontraba cerca de la puerta principal, bebiendo café tibio de una taza térmica y vigilando la vía principal de recogida. A su lado estaba Bruno, el perro policía de la escuela, un perro policía retirado y entrenado en búsqueda, rescate y concientización sobre multitudes. Bruno no estaba allí para olfatear casilleros ni buscar drogas. Estaba allí para observar, sentir y reaccionar cuando nadie más podía. A las 2:48 p.m. Emma Carson, una estudiante de cuarto grado con una trenza torcida y una mochila brillante de unicornio, salió por la salida este, no por la principal. Esa puerta daba más cerca del estacionamiento del personal, pero a veces los niños la usan si sus padres se estacionaron en la parte de atrás. La madre de Emma suele recogerla en la oficina principal, pero hoy, alguien diferente la esperaba, una camioneta blanca, de esas que conducen pintores o mudanceros, estaba parada cerca de la valla trasera. La puerta lateral ya se estaba abriendo. Un hombre estaba afuera, agitando un periódico con una mano. Emma, la llamó. Hola, cariño. Tu mamá me pidió que te recogiera hoy. Dijo que tenía una emergencia y no podía venir. Emma se detuvo. Nunca. Lo había visto, pero sonrió ampliamente como si la conociera. Incluso pronunció su nombre. Ella dudó. Mi mamá no dijo nada, respondió Emma, apretando más fuerte su mochila. El hombre se estremeció y se acercó. Probablemente lo olvidó. Un día ajetreado, ¿eh? Prometo que estoy a salvo. ¿Ves? Levantó un papel que parecía un correo electrónico impreso, demasiado largo para que ella lo leyera con claridad. Fue entonces cuando Bruno lo notó. El pastor alemán aguzó las orejas. Se levantó lentamente. Fijó la mirada en el hombre, luego en Emma, luego en la furgoneta, y entonces explotó. Bruno se abalanzó hacia adelante con un gruñido gutural que hizo girar las cabezas de todos, los adultos cercanos. El agente Martínez casi dejó caer su café al agarrar la correa, pero Bruno no esperó permiso. Su ladrido era agudo, rápido, implacable, de esos que interrumpen las conversaciones y te hacen retroceder instintivamente. Emma se quedó paralizada. La sonrisa del hombre desapareció. No hice nada, dijo rápidamente retrocediendo hacia la válvula. El perro está loco. A Bruno no le importó. Se abalanzó una vez, ladrando más fuerte, con el cuerpo en un ángulo protector entre Emma y el hombre. Para entonces, Martínez se movía, rápido. Señor, aléjese del vehículo ahora. La mirada del hombre se dirigió a la puerta del conductor, abierta. Dudó un momento, pero luego salió corriendo. ¡Mal movimiento! Martínez soltó a Bruno. 3 segundos después, el hombre estaba boca abajo en el pasto con el frente de Bruno, sus patas inmovilizándolo contra el suelo y un centenar de niños mirándolo desde detrás de la barrera de seguridad. Los refuerzos llegaron en cuestión de minutos. Esposaron al hombre y registraron la camioneta. Emma fue conducida con cuidado, de vuelta al interior de la escuela, donde la consejera le dio jugo de manzana caliente y se sentó a su lado hasta que su verdadera madre, conmocionada y pálida, apareció llorando. Dentro de la camioneta, la policía encontró un segundo celular. No tenía cobertura, pero estaba conectado a redes Wi-Fi abiertas y tenía docenas de fotos guardadas en el carrete, incluyendo 3 de Emma. Una tomada la semana pasada, otra ese,
Mismo día y otra tomada desde detrás de la valla del patio de la escuela. No era amigo de la familia. No lo había enviado nadie. Era un depredador que se había aprendido su nombre, probablemente por internet, y venía preparado con una historia falsa y una cálida sonrisa. En la comisaría, el agente Martínez paseaba de un lado a otro fuera de la sala de interrogatorios, negando con la cabeza. Sabía cómo integrarse, afirmó. En el momento justo, en el lugar justo, con un tono tranquilo. Probablemente podría haberme engañado. Pero no era el tonto de Bruno, respondió el detective. No, a Bruno no le importa lo tranquilo que parezca alguien, solo le importa si algo anda mal. Emma regresó a casa sana y salva esa noche. No dijo mucho durante la cena, pero su madre estuvo a su lado toda la noche. La abrazó más fuerte a la hora de dormir. Le leyó 2 cuentos en lugar de 1. Y cuando Emma preguntó, ¿puede Bruno venir a vivir con nosotros? Su madre sonrió y dijo, ojalá pudiera. Al día siguiente, en la escuela, Bruno se sentó cerca de la puerta principal como siempre. Los niños se acercaron a acariciarlo, incluso los más tímidos. Le dieron golosinas y pegatinas. Un niño pequeño dejó un crayón doblado, dibujado por sus patas, una imagen de Bruno de pie frente a una camioneta grande con llamas detrás, y un bocadillo que simplemente decía, no. El director Harris convocó una asamblea esa tarde. No hubo discursos formales, solo un discreto agradecimiento. Una ronda de aplausos y una placa dorada se colocó en el collar de Bruno con la leyenda, protector de la manada. Esa noche, las noticias locales publicaron la noticia. El segmento fue corto. No mostraron el rostro del hombre. No mencionaron la palabra depredador, secuestro, ni nada que fuera demasiado fuerte para las 6 p.m. Público, pero sí dijeron esto. Esta noche, una familia duerme más tranquila, porque un perro canino retirado llamado Bruno se negó a dejar que una niña confiara en la persona equivocada. No necesitó palabras para hacerlo, solo un ladrido y un corazón entrenado para proteger. A la mañana siguiente, el bullicio en la escuela primaria Willow Ridge no se centraba en los exámenes de matemáticas ni en el drama del recreo. Todo giraba en torno a Bruno. Ladró tan fuerte que pensé que el gimnasio estaba en llamas, dijo un chico en el desayuno. Mi mamá dice que debería trabajar para el FBI, susurró otro en el pasillo. Pero al oficial Martínez, la adrenalina apenas se le había pasado. Llegó temprano, con Bruno a su lado, y ambos recorrieron el perímetro de la escuela como un reloj, un poco más despacio de lo habitual, un poco más pausados. La cola de Bruno se mecía con indiferencia, pero sus ojos permanecían alerta, explorando. El personal también era diferente ahora, más estricto, más cuidadoso. Los profesores revisaron 3 veces la lista de recogida. La recepción cerró con llave la puerta secundaria, que solía permanecer abierta para mayor comodidad. Y por primera vez en años, los padres leían los correos electrónicos de seguridad y respondían. A las 9:07 am, el director Harris llamó al oficial Martínez a su oficina. Gracias por venir, dijo acercándose a la silla. ¿Café? Martínez negó con la cabeza. Ya tomé 2. Harris le entregó una carpeta. Esto llegó del departamento anoche tarde. Pensé que querría verlo. Dentro había capturas de pantalla, del teléfono confiscado del sospechoso. La mayoría estaban borrosas. Algunas eran de lejos, pero 2 eran inconfundibles. Una era una foto de Emma caminando a casa después de una fiesta de cumpleaños hacía 3 semanas. Con mochila, él mismo, llavero de unicornio y todo. La otra era una foto ampliada de la puerta de la escuela con marcas de tiempo que coincidían con la semana anterior. La carpeta también incluía un nombre, Gregory Denton, de 47 años. No estaba registrado en la zona, ni tenía historial laboral en la escuela, pero su huella digital contaba una historia diferente. Denton había participado activamente en varias salas de chat en línea bajo alias como Carrot4You y SafeDriver38. Frecuentaba foros sobre crianza, recogidas escolares y horarios de estudiantes,
El tipo de información de código abierto que la mayoría de la gente no dudaba en compartir. La mamá de Emma había publicado en una aplicación del barrio, dijo Harris en voz baja, preguntando si alguien podía recoger a su hija el mes pasado, cuando se le averió el coche. La publicación incluía el nombre de Emma, su curso y su aspecto. Martínez asintió lentamente. Solo necesitaba unas pocas migajas. Mientras tanto, Emma estaba en la oficina del consejero coloreando tranquilamente. No lloró. No había llorado desde el incidente, pero había dejado de ir sola a clase. Se mantenía cerca de los adultos y apenas decía una palabra a menos que Bruno estuviera cerca. Bruno, por su parte, se había convertido en una presencia silenciosa durante su recuperación. Se acostaba a su lado durante la hora del cuento, o se sentaba junto a su mochila durante el almuerzo. Sin ladridos ni gruñidos, solo lealtad firme y tranquila. «Siento que me habla sin hablar», dijo Emma una tarde. El consejero sonrió. «Dice que ya estás a salvo». Ese mismo día, la detective Olivia Reyes vino del condado para reunirse con Martínez y Kessler, el enlace del FBI que aún estaba en las cercanías. «Lo que más me preocupa», dijo Reyes abriendo una laptop, «es el patrón. Denton no es nuevo en esto. Es cuidadoso y paciente. Rastreamos otras 2 alertas escolares en condados vecinos con tácticas casi idénticas. No está trabajando solo». Martínez frunció el ceño. «Uno cree que hay un grupo, quizá no formal, pero estos tipos se siguen mutuamente, compartiendo métodos, consejos y lugares. Buscan oportunidades. Escuelas con sistemas deficientes, padres solteros con rutinas, niños que caminan solos a casa». Pasó a la siguiente pantalla. Un extracto del registro de chat de una de las aplicaciones de 1911. Denton encontró un punto de recogida flexible cerca del aparcamiento trasero. Fácil de entrar y salir. Si este no está listo, alguien más puede intentarlo. Bruno movió las orejas junto a la mesa. Martínez apretó la mandíbula. Estaba dispuesto a entregarla como si fuera una ruta de reparto. «Para ellos es exactamente eso», dijo Reyes. «Negocios, objetivos, estrategia». Más tarde esa semana, la escuela organizó una asamblea vespertina de emergencia para padres. Sin prensa, sin alumnos, solo datos crudos. Reprodujeron las imágenes, editadas, por supuesto, mostrando la llegada de Denton, el momento en que llamó a Emma y la repentina carga de Bruno. No hubo narración, ni música dramática, solo silencio. Una madre se tapó la boca. Otro padre, de pie, con los puños apretados. Alguien al fondo susurró: «Podría haber sido mi hija». Harris se acercó al micrófono al terminar el video. «Nos preparamos para incendios, tormentas e incluso confinamientos», empezó. «Pero lo que sucedió esta semana nos recordó que a veces la amenaza se presenta con una sonrisa y llamando a tu hijo». Miró a Bruno, que estaba sentado tranquilamente a sus pies, con el chaleco abrochado, y la mirada escudriñando a la multitud. Este perro no solo salvó a un niño. Nos recordó que debíamos permanecer despiertos para proteger a nuestro pueblo. En los días siguientes, la escuela puso en marcha una patrulla de seguridad dirigida por voluntarios. Los padres rotaron turnos para vigilar las zonas de recogida y entrega. Se instalaron nuevos sistemas de identificación. Y Bruno, ahora con una placa de Giro K9 cosida en su chaleco, se convirtió en el guardián de la escuela a tiempo completo. Pero no había terminado. El historial en línea de Denton lleva a los investigadores a una unidad oculta en su garaje, cifrada y etiquetada como documentos fiscales. Al descifrarla, se revelaron perfiles, nombres, escuelas, fotos y más de 30 niños en 5 estados con marcas de tiempo, notas y horarios detallados. Fue un descubrimiento escalofriante, pero dio a las fuerzas del orden la oportunidad de actuar. Se realizaron 3 arrestos en una semana. La gente se conectó a través de las mismas salas de chat que Denton. Hay más bajo investigación. Bruno ya no era solo un héroe. Era la razón por la que otros niños podrían salvarse antes de que fuera demasiado tarde.
Una tarde, Emma llegó a la escuela con una tarjeta hecha a mano. En el frente había un dibujo a crayón de ella y Bruno. Lo había dibujado más alto que ella. Tenía patas grandes, una cola que se mecía y un globo de pensamiento que decía: «No te acercarás a mi niña». Dentro, escribió con su letra, temblorosa de 4º grado: «Gracias por ladrar cuando no sabía que debía tener miedo. Gracias por retenerme. Gracias por no dejarlo ganar». Martínez lo leyó, lo dobló con cuidado y lo guardó en su casillero, junto a la placa K9 original de Bruno. El día que se descifró el disco duro cifrado, el caso dejó de ser sobre una niña y un perro heroico. Se convirtió en algo mucho más grande. La carpeta de muslo, inicialmente disfrazada de preparación de impuestos de 2022, contenía una hoja de cálculo detallada que parecía menos datos y más un manual de estrategias depredadoras. Cada fila incluía el nombre, la edad, la foto, la escuela y, lo más escalofriante, notas de comportamiento de un niño. Camina solo a casa todos los miércoles. Su padre o madre se va a trabajar antes de que abran las clases. A menudo espera en la puerta trasera sin supervisión. Había 32 niños. En esa lista, Emma era la número 8. Cuando la detective Reyes vio el expediente, no dijo ni una palabra durante casi un minuto. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos recorrieron línea tras línea con creciente disgusto. «Estos niños ni siquiera saben que los están buscando», susurró finalmente. «Creen que van caminando a casa para ir a clase de matemáticas, pero alguien toma notas como si fueran sus productos en el estante». Martínez estaba de pie en la esquina del centro de mando, con los brazos cruzados, y Bruno descansaba cerca de sus botas. El perro no estaba inquieto, estaba observando la sala como siempre, percibiendo el aumento repentino del ritmo cardíaco. La sensación de silencio ante el peligro inminente. La agente Kessler, enlace del FBI aún asignada al caso, negó con la cabeza. Ya no se trata de un incidente aislado. Se trata de una estructura organizada de tráfico metódica. Señaló 3 nombres de usuario encontrados en la aplicación de mensajería de Denton. Cada uno estaba vinculado a publicaciones que reflejaban las notas de comportamiento halladas en el archivo. Uno de esos nombres de usuario ya había aparecido en un intento de secuestro de menores en una escuela del vecino condado de Franklin. No, sabían que los casos estaban relacionados hasta que Bruno les hizo investigar más a fondo. En Willow Ridge, los padres seguían aferrados a sus hijos. La asistencia había disminuido los primeros días después del incidente, pero se recuperó poco a poco. Los profesores añaden un componente de aprendizaje socioemocional a cada clase, hablando con los alumnos sobre adultos seguros, sobre instintos, sobre escuchar sus sentimientos cuando algo no va bien, y Bruno ahora era tan parte de la escuela como el asta de la bandera. Caminaba por los pasillos por las mañanas, se acostaba cerca de la cafetería durante el almuerzo y se sentaba junto a la enfermería cuando los niños necesitaban a alguien, tranquilo en quien apoyarse. Ya nadie lo cuestionaba, lo necesitaban. Fue durante uno de esos tranquilos almuerzos que Emma levantó la vista de su asiento y le preguntó a la oficial Martínez: «¿Crees que hay más chicas como yo?» Martínez se sentó frente a ella. «¿Qué quieres decir?» «Me refiero a chicas que casi fueron engañadas, pero no lo fueron por culpa de un perro». Miró a Bruno que yacía a sus pies. «Sí», dijo. «Creo que las hay. Y creo que algunas ni siquiera sabían que estaban en peligro». Asintió lentamente. «Espero que también tengan un Bruno». Mientras tanto, la investigación avanzaba con rapidez. Reyes coordina con unidades de protección infantil en varios estados. Cada nombre en la lista de Denton se convirtió en una prioridad. ¿Estaban a salvo? ¿Alguien intentó acercarse a ellos? ¿Había alguna actividad sospechosa en los alrededores? Una a una, la historia empieza a salir a la luz. En Tulsa, una madre denunció a un hombre extraño merodeando cerca de la parada de autobús de su hija 3 semanas antes. En Phoenix, una estudiante de 2º grado llegó a casa con una nota en su mochila, sin firmar, que decía: «Eres especial». En Columbus,
Una niña contó que un hombre se ofreció a llevarla y sabía el nombre del director de su escuela. Ninguno de estos incidentes se reportó en ese momento. No parecían graves hasta ahora. El FBI lanzó la llamada Operación Red Sombra, una misión activa para dar con los usuarios detrás de los nombres de usuario vinculados a los mensajes de Denton. Búsqueda. Se emitieron órdenes judiciales. Se rastrearon huellas digitales. Se localizaron direcciones IP. Se incautaron dispositivos. De los 32 niños originales, 6 habían sido abordados de alguna manera. 3 de esas familias ni siquiera sabían lo sucedido. Pero la historia de Bruno había despertado algo: conciencia. En Willow Ridge, el director Harris colaboró con la Asociación de Padres y Maestros, PTA, para incorporar consejeros especializados en trauma y expertos en seguridad en línea. Organizaron talleres titulados Lo que los depredadores no quieren que sepas, y repartieron libros ilustrados que enseñaban a los niños a confiar en sus instintos. Los padres comenzaron a revisar su configuración de privacidad, a borrar publicaciones antiguas y a actualizar quién tenía permiso para recoger a sus hijos en la escuela. Todas las familias conocían un nombre: Bruno. Un jueves por la mañana, la escuela celebró una asamblea silenciosa en el interior. No estaba en el calendario. Sin prensa ni fotógrafos, solo niños, profesores y Bruno. El director Harris subió al pequeño escenario con un micrófono en una mano y una placa en la otra. «Esto no es solo por lo que hizo la semana pasada», comenzó Harris. «Es por lo que su valentía sigue revelando». Giró la placa para mostrar el título grabado. Un ladrido salvaba a muchos. Bruno meneó la cola una vez y luego se echó. Emma aplaudió primero, y luego toda la sala estalló en llanto. Más tarde, Martínez acompañó a Bruno por el parque infantil. «Sé que no entiendes de premios», dijo, rascándole detrás de las orejas. «Solo haz lo correcto, sin alboroto, sin ruido, solo instintos». Bruno resopló silenciosamente en respuesta, moviendo la nariz hacia la brisa. Pero Martínez sabía que algo había cambiado. Bruno no solo había detenido una camioneta, había expuesto una red, cambiado un sistema, salvado a otros niños que tal vez nunca sepan su nombre, pero cuyas vidas no correrían peligro porque un perro se negó a dejarse engañar por una sonrisa. Esa noche, mientras Martínez archivaba el papeleo y registraba las pruebas en la comisaría, se detuvo junto al tablón de anuncios. Allí, clavado bajo un titular de periódico sobre el caso, había un dibujo a mano. Era una niña sujetando una correa a un enorme y sonriente pastor alemán. Encima estaba escrito: «No solo me protegió, ladró por todos nosotros». Martínez dejó el dibujo allí. No necesitaba nada más que se lo recordara. El mundo había cambiado, y empezó con un gruñido en el momento justo. El éxito de la operación Shadowet trajo alivio, orgullo y una peligrosa sensación de cierre. La gente quería creer que lo peor ya había pasado. 32 nombres, docenas de arrestos y una comunidad unida gracias a un perro que se negó a rendirse. Pero las fuerzas del orden sabían más. Por cada archivo recuperado, por cada sospechoso esposado, siempre había uno que se escapaba. Y en este caso, esa persona no solo estaba en línea, sino que estaba observando. 2 semanas después de que la historia de Bruno se transmitiera en las noticias regionales, un tranquilo pueblo a 3 horas de distancia reportó un intento de secuestro en el estacionamiento de un centro comercial. Una niña de 10 años que caminaba unos pasos delante de su madre fue atraída por un hombre que le prometió enseñarle cachorros en la parte trasera de su coche. La niña dudó, y esa pausa fue suficiente. Su madre gritó. El hombre corrió. Las imágenes de vigilancia lo muestran con un sombrero bajo, gafas de sol y ropa discreta, pero también muestran un parche en la manga, un pequeño trineo bordado, en rojo y dorado. El mismo símbolo que Reyes había visto en otros sospechosos vinculados a la red de Denton, pero este hombre no aparecía en ninguno de los chats recuperados. Era algo especial, y eso significaba que la operación no había terminado. De vuelta en Willow Ridge, la vida había vuelto poco a poco a la normalidad.
Emma sonreía de nuevo. Incluso contaba chistes. Bruno seguía haciendo sus rondas diarias, pero parecía más relajado hasta que un viernes por la tarde, algo cambió. Empezó siendo pequeño. Una camioneta negra estacionada frente a la escuela. Motor apagado. Ventanas tintadas. No era ilegal. No era especialmente sospechoso. Pero Bruno la miró fijamente. No ladró, no se movió. Solo observó. Y cuando la camioneta se fue 5 minutos después, Bruno la siguió con la mirada hasta que desapareció. Martínez se dio cuenta. «No sueles hacer eso», murmuró. A la mañana siguiente, Martínez sacó las imágenes de seguridad. El mismo camión había pasado por delante de la escuela 3 veces esa semana, cada vez reduciendo la velocidad cerca de la puerta este, y luego dando la vuelta a la manzana. «No hay matrícula, no hay dueño registrado en la zona», llamó a Reyes. «Tenemos a alguien rondando», dijo. Y la reacción de Bruno. Reyes no dudó. «Ya voy». Ese lunes, los equipos de vigilancia del FBI instalaron puestos de vigilancia discretos alrededor de la escuela. No se avisó a los padres. El personal siguió dando clases y Bruno siguió patrullando. Pasaron 3 días. Nada. Entonces llegó el jueves, a las 2:41 p.m., mientras los estudiantes hacían fila para la salida. La camioneta negra apareció de nuevo, esta vez estacionándose justo fuera del cruce peatonal. El conductor no se bajó, pero levantó un teléfono, inclinado como si estuviera tomando fotos o grabando. Bruno gruñó por lo bajo. Martínez entrecerró los ojos. «Necesito que revisen la placa ahora», dijo por la radio. Pero antes de que la central pudiera responder, el conductor arrancó el motor. Martínez actuó rápido y soltó la correa de Bruno. «Vamos». Bruno salió disparado por el césped, ladrando furioso. El camión se tambaleó hacia adelante, con los neumáticos chirriando, pero el perro fue más rápido. Llegó a la puerta trasera, con los dientes afilados y mordió la manija. El camión giró bruscamente hacia la izquierda, chocando contra una boca de incendios. Salió vapor y agua. El conductor abrió la puerta de golpe e intentó correr. Bruno lo persiguió. Martínez lo seguía segundos después, comunicándose por radio. El sospechoso iba a pie, rumbo al este, con vaqueros negros y sudadera gris. Bruno lo perseguía. El hombre atajó por los patios, saltó una valla y corrió hacia un callejón. Bruno no perdió terreno. Para cuando Martínez dobló la esquina, encontró al hombre acorralado contra un contenedor de basura. Los dientes de Bruno a centímetros de su pierna, gruñendo con un sonido que lo igualaba. Los agentes entrenados dudaron. «Tranquilo, Bruno», dijo Martínez, dando un paso al frente con las esposas listas. «Hagamos esto según las reglas». El sospechoso fue identificado como Jared Price, de 39 años, excontratista informático, recientemente desempleado. No tenía antecedentes penales, pero su presencia en línea consistía en foros con cifrado oscuro y carpetas ocultas. Una de esas carpetas se titulaba Reclutas. Dentro había fotos de 4 niños. Una de ellas era Emma. «Nunca la toqué», dijo Price durante el interrogatorio. «Solo observaba, recopilaba información. Eso fue todo lo que hice». Pero Reyes no se lo creyó. «Estabas recopilando información», dijo con frialdad. «Y si Bruno no te hubiera detenido, quizá nunca te hubiéramos encontrado». Price guardó silencio, pero su silencio lo decía todo. Cuando Martínez se lo contó a la madre de Emma, ésta palideció. «Volvió», susurró. Seguía vigilándola. Martínez asintió. «Pensábamos que nunca se había ido. Se mantuvo oculto. Esperó a que bajáramos la guardia». Se secó los ojos, pero Bruno no. Esa noche, la escuela celebró una reunión de emergencia del personal. Harris, flanqueado por Martínez y Reyes, se dirigió al profesorado. «Todos estamos cansados. Todos queremos seguir adelante, pero no podemos permitirnos perder la precaución», señaló a Bruno, que yacía tranquilo al fondo del aula. No se detuvo. «Y por eso Emma sigue a salvo», Reyes añadió. «No se trata de paranoia, se trata de concienciación. Y si tu instinto te dice que algo anda mal, aunque sea sutil, síguelo».
En los días siguientes, Jared Price fue vinculado oficialmente a una red más amplia de usuarios, del foro que nunca se comunican directamente, pero que siguen los mismos patrones de comportamiento sexual, usando rutinas escolares y migas de pan en redes sociales. Price admitió asistir a eventos escolares locales solo para observar. Incluso tomó notas durante una jornada de puertas abiertas de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, fingiendo ser voluntario. Sabía los nombres de los maestros, sabía los horarios de salida y sabía qué niños volvían solos a casa. Pero lo que desconocía era que un perro lo vigilaba todo el tiempo. Bruno recibió otra mención. Este vino del FBI. No lo llamaron simplemente un K9. Lo llamaron un multiplicador de fuerza porque sus instintos no solo protegían a un niño, revelaron lo que la tecnología, los datos y el entrenamiento no pudieron ver. Con la llegada del verano, la comunidad cambió de nuevo. Esta vez no con miedo, sino con determinación. Se implementaron nuevos programas. Se contrataron más guardias. Las verificaciones de antecedentes fueron más exhaustivas, y cada nuevo empleado conocía primero a Bruno, porque si Bruno no confiaba en ti, la escuela tampoco. Una tarde, mientras Martínez y Bruno caminaban por el perímetro del patio, Emma corrió con un amigo. «Señor Martínez», gritó. «¿Le damos un capricho a Bruno?» Sonrió. «Claro, pero tienes que preguntarle primero». Se arrodilló y le tendió la mano. Bruno la olió, meneando la cola suavemente. Emma sonrió. «Creo que todavía me recuerda», dijo Martínez, mirándola, y luego al cielo abierto sobre la escuela. «Sí», dijo, «y siempre lo hará». Bruno nunca recibió formación para ser terapeuta. No podía repartir hojas de ejercicios, organizar grupos de apoyo, ni hablar con voz reconfortante en una sala llena de padres. Pero en las semanas posteriores al arresto de Jared Price, ese perro, con su presencia silenciosa y su mirada atenta, hizo más por ayudar a una comunidad conmocionada que cualquier consejero. No tuvo que decir nada. Simplemente tenía que estar presente. Y estuvo allí todos los días. En la escuela primaria Willow Ridge, la vida no volvió a la normalidad. Dio un giro hacia algo nuevo, un lugar de mayor conciencia, instintos más agudos y sí, una extraña pero hermosa unidad. Los padres seguían asistiendo como voluntarios, pero ahora rotaban en un programa formal de vigilancia de seguridad. El oficial Martínez capacitó a cada uno personalmente, enseñándoles cómo detectar comportamientos sospechosos, cómo denunciar discretamente y, lo más importante, cómo confiar en su intuición. Cada visitante, por muy familiar que fuera, era revisado. Cada puerta, cada camioneta, cada rostro era vigilado, y a pesar de todo, Bruno seguía siendo el latido silencioso de todo. Emma, que antes se sentía decepcionada de caminar sola, ahora camina con orgullo, no porque se sintiera intrépida, sino porque se sentía protegida. A menudo pasaba por la oficina después de clases solo para saludar a Bruno, dándole uno de sus bocadillos de hígado favoritos o entregándole un dibujo que había hecho ese día. Él siempre movía la cola cuando ella venía. Ella siempre sonreía un poco más cuando él lo hacía. A mediados de mayo, el distrito escolar decidió homenajear públicamente a Bruno. Organizaron un evento comunitario en el centro de la ciudad. No fue un festival ni un desfile, sino una reunión de agradecimiento. Se repartieron volantes por toda la ciudad. Acompáñenos a honrar a Bruno, el perro que no solo protegió a un niño, sino que nos recordó que debemos protegerlos a todos. El día del evento, las familias llenaron el espacio verde detrás de la biblioteca. Mantas de picnic cubrían el césped. Puestos de limonada junto a puestos de información sobre seguridad en línea, y una clínica veterinaria local incluso instaló un puesto de caricias para perros en agradecimiento a los héroes. Martínez llegó con Bruno en su patrulla. Pero en cuanto salieron, el murmullo silencioso se convirtió en aplausos. Los niños aplaudieron como si estuvieran viendo a un superhéroe salir de las páginas de un cómic. Los padres aplaudieron, como si supieran lo que habría pasado si Bruno no hubiera ladrado. Y en algún lugar entre la multitud, Emma levantó un cartel que había hecho con pegamento brillante y cartulina.
Él ladró por mí. Cuando el director Harris tomó el micrófono, no habló de arrestos ni de investigaciones policiales. Habló de la confianza. Bruno no sabía quién era Emma cuando bloqueó esa válvula. No conocía a su madre, ni en qué curso estaba, ni dónde vivía. Lo que sabía, lo que presentía, era que algo andaba mal, y que hizo algo que los humanos a veces olvidamos hacer. Actuó en consecuencia. Hizo una pausa y añadió: ese instinto salvó más de una vida. El alcalde le regaló a Bruno una placa dorada con forma de escudo. Tenía grabado: Brun, guardián de Willow Ridge. Cuando Martínez se inclinó para engancharla al chaleco de Bruno, el perro simplemente se quedó quieto, golpeando la cola contra el césped. Más tarde esa noche, Martínez paseó a Bruno por su ruta habitual por Oak Street y pasó junto a la antigua estación de bomberos. El cielo estaba pintado de suaves naranjas y púrpuras, y el sol se escondía tras los tejados como una linterna cansada. «Lo cambiaste todo, amigo», dijo. Bruno no reaccionó con entusiasmo ni orgullo. Simplemente caminó, todavía alerta, todavía leyendo el mundo como si cada acera encontrara una historia. Pasaron por el porche de un vecino donde un hombre, mayor en una mecedora, se tocó el sombrero. «Gracias por lo que hizo, agente», dijo. «Ese perro suyo es un regalo», sonrió Martínez. Es más que eso. Dentro de su casa, Martínez se sirvió un café mientras Bruno descansaba junto a la puerta. Hojeó el periódico local, medio distraído, hasta que un pequeño sobre se deslizó entre las páginas. Sin remitente, solo su nombre. Dentro había una tarjeta sencilla, sin brillo, sin letra manuscrita, salvo 3 palabras escritas con letra infantil. «Él me salvó». No había firma. Pero Martínez sabía que no solo Emma se había salvado. Bruno había ladrado por cada niño que alguna vez se había sentido incómodo. Por cada padre que está preocupado, pero no sabe explicar por qué. Por cada momento que casi pasó desapercibido. En las semanas siguientes, la historia de Bruno trascendió más allá de Willow Ridge. Un medio de comunicación regional lo presentó en un segmento titulado «El perro que sabía primero». Las escuelas de los condados cercanos contactaron a Martínez para preguntarle cómo iniciar sus propios programas de seguridad canina. Y una mañana, Martínez abrió su bandeja de entrada y encontró un mensaje de una escuela de Texas. «Tuvimos un susto al recoger a los niños la semana pasada, pero tu historia nos hizo actualizar nuestro sistema de seguridad. Detuvimos a la persona equivocada en el momento justo. Gracias a Bruno por nosotros». Pero a Bruno no le importaba el reconocimiento, le importa el siguiente turno. Aparecía todos los días como el primero. La misma mirada atenta, el mismo trote firme junto a Martínez. Si algún padre se demoraba demasiado, él vigilaba. Si un coche se acercaba demasiado, se sentaba y miraba fijamente. Si un niño parecía inseguro, se acercaba. No necesitaba una placa, no necesitaba medallas. Solo necesitaba saber que la mochila estaba a salvo. Una tranquila mañana de junio, antes de la última semana de clases, Martínez estaba sentado en las escaleras de la escuela mientras los niños empezaban a llegar. Bruno yacía junto a él, con las patas cruzadas y la lengua colgando perezosamente. Emma se acercó con su madre, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel azul. «Es para él», dijo. Dentro había una placa de cuero para el collar con letras plateadas. Decía: «Gracias por ladrar cuando yo no podía». Martínez tragó, saliva con dificultad. Bruno lamió la mano de Emma. La última semana de clases siempre se siente diferente, más ligera de alguna manera, como si el aire mismo estuviera guardando sus carpetas y dirigiéndose a las vacaciones de verano. Los estudiantes recorrieron los pasillos con sus anuarios en mano, riendo mientras intercambiaban dulces, selfies y firmas. Los profesores sonreían, con esa mezcla de alegría y cansancio que solo llega en junio. Y durante todo el proceso, Bruno estaba allí, como siempre. No sabía que era la última semana de clases. No sabía que el personal había votado para nombrar la nueva área de lectura al aire libre Jardín de Bruno.
ni que un artista local había sido contratado para pintar un mural de él y Emma en la pared este del pasillo. Pero quizá lo sintió. El cambio. La forma en que la gente se detenía a mirarlo un rato más. La forma en que los niños le palmeaban la espalda un poco más despacio, con más intención. Bruno no lo pidió. Simplemente hacía lo que había nacido para hacer: proteger a la manada. El martes, Martínez encontró un sobre en el buzón de su oficina. Dentro, había una carta escrita con cuidado en cursiva en papel rayado. No tenía remitente, pero la última línea lo decía todo. Gracias por dejarme quedarme con mi hija. Dobló la carta y la guardó en el bolsillo detrás del certificado del FBI de Bruno. No necesitaba saber quién la había escrito. Sabía suficiente. Bruno había cambiado vidas silenciosamente. Para siempre. El último día de clases llegó con toda la fanfarria de siempre. Padres bajo el sol, con los teléfonos en alto, tomando fotos de sus hijos con carteles de último día. Los profesores repartían boletas de calificaciones y listas de lectura de verano. Las mochilas estaban repletas de manualidades con brillantina, barras de granola pegajosas y proyectos de arte con arcilla torcida. Emma apareció con una camiseta que decía: Brun es mi guardaespaldas. Ya no tenía miedo. No había estado desde aquel día en el estacionamiento, cuando Bruno se interpuso entre ella y el peligro sin dudarlo. Y ahora se irguió. Habló más alto. Confió en sí misma. La fila de la tarde se despedía lentamente, mientras los padres se despedían de los maestros con abrazos, y los niños subían a las camionetas, minivans y autobuses escolares. Martínez y Bruno estaban junto a la puerta principal, observando a cada niño salir sano y salvo. Cuando Emma y su madre llegaron a la puerta, se arrodilló para abrazar a Bruno por última vez antes de que llegara Summer. «Ya puedes descansar, ¿vale?», le susurró al oído. «Estamos bien». Bruno le lamió la mejilla una vez y por un instante Martínez creyó ver algo. Quizás comprensión, quizás reconocimiento, quizás solo el suave final de algo grande. Esa noche, la escuela celebró una ceremonia privada de jubilación, no para una persona, sino para Bruno. Lo llamaron una transición, no un final. Después de todo, Bruno no iría muy lejos. Se retiraría oficialmente de las patrullas diarias, pero seguiría viviendo con Martínez. Visitaría la escuela una vez por semana para las sesiones de terapia con los niños y asistiría a los simulacros de seguridad y a las asambleas. Pero, por fin podía descansar, dormir hasta tarde, jugar a la pelota en el patio trasero en lugar de estar pendiente de la puerta principal. El director, un hombre más conocido por sus hojas de cálculo que por sus discursos, se acercó al micrófono y se aclaró la garganta. «En las escuelas hablamos mucho de datos», empezó. «Resultados de exámenes, asistencia, métricas, pero hay cosas que no se pueden medir. No se puede graficar la sensación de seguridad de un niño. No se puede asignar una puntuación al instinto». Se giró hacia Bruno, que yacía cerca del escenario, con las orejas erguidas. «Pero lo sabemos gracias a un perro». 32 nombres se convirtieron en 32 niños que pudieron seguir siendo niños. La sala se puso de pie y aplaudió, no con fuegos artificiales ni fanfarrias, sino con respeto, gratitud y amor. Esa noche, Martínez y Bruno estaban sentados en el porche trasero, mientras las luciérnagas parpadeaban perezosamente en la hierba alta. «Lo lograste, amigo», dijo Martínez en voz baja. «No solo atrapaste al malo, sino que le devolviste la confianza a la gente». Bruno apoyó la cabeza en la bota de Martínez. «Sé que no puedes quedarte para siempre», continuó Martínez. «Pero lo que has hecho, eso se queda». Miró las estrellas y luego volvió a mirar a su amiga. «Ese ladrido le salvó la vida. Y también nos salvó la nuestra». Durante los meses siguientes, la historia de Bruno se filtró en libros, podcasts y especiales de noticias. Se convirtió en un símbolo no solo de seguridad, sino también de instinto, de valentía tácita, de hacer lo correcto incluso cuando nadie más veía la amenaza. Maestros de otros distritos solicitaron unidades caninas. Padres revisáronlas,
Publicaciones en línea. Niños de todo el mundo aprendieron un nuevo tipo de heroísmo. Silencioso, leal y poderoso. A veces la vida no nos da sirenas ni señales de advertencia cuando algo anda mal. Susurra, cambia, se esconde tras sonrisas y voces suaves. Y en esos momentos en que todo parece normal pero se siente un poco raro, es cuando el instinto importa. Bruno no detuvo una furgoneta porque tuviera pruebas. No gruñó porque alguien le diera miedo. Actuó porque algo andaba mal, incluso cuando nadie más podía verlo. Eso es lo que hacen los héroes. No solo ladrando, persiguiendo o protegiendo, sino confiando en su instinto y poniéndose entre lo inocente y lo impensable. Así que tal vez el mundo necesite menos superpoderes y más Brunos, más personas, más perros dispuestos a escuchar el silencio y seguir diciendo: esto no está bien, y no lo permitiré.